Hola mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hoy te dé un día nuevo, un día renovado, un día lleno de paz y de amor. Vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulos 19 y 20. Como siempre, ustedes tienen que buscar las citas bíblicas, porque si no, sería muy largo para ustedes. Dios redimió a su pueblo cautivo en Egipto. Esta redención se basó en la sangre con que fueron marcadas las puertas de la casa de los israelitas. La idea de redención se remota al mercado de esclavos. La redención se efectúa a través de la compra de un esclavo. De igual manera, Dios mediante este acto le libró de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, lo sacó de Egipto con el fin de que reconocieran como su Señor y le sirvieran. Como pertenecían a Jehová, los israelitas tuvieron que ir conociendo a su nuevo Señor y aprendiendo lo que Él demandaba de ellos. Dios tiene normas para los que viven bajo su autoridad. Su pueblo tenía que aprender estas normas. Por haber pagado el precio de la liberación, Dios tenía el derecho de demandar cualquier cosa de ellos. Después de relatar la historia de la redención del pueblo de Dios, Éxodo 1 al 13 y 16, Moisés hace un recuento de los sucesos ocurridos a lo largo del camino de Sinaí. Éxodo 13, 17 al 18, 22. Dios aprovechó las pruebas que enfrentaron en este viaje, como las que no tenían agua suficiente o no tenían comida o querían carne, para darles las lecciones más fundamentales de lo que Él exige a su pueblo. Esencialmente, Dios demanda que confíen en Él y que le obedezcamos. Eso es lo único que Dios te pide a ti. Dios exige fe y obediencia. La primera parte del Éxodo contiene principalmente la historia del Éxodo del pueblo de Israel. La segunda parte del libro presenta la revelación de Dios. Esta revelación posee dos elementos principales, la ley y el tabernáculo. Al enseñar la ley, Dios les hizo saber las normas de conducta que Él exige. Éxodo 19:24. Mediante la revelación del tabernáculo les mostró las normas para la adoración, para que pudieran adorarle adecuadamente y gozar de una mayor comunidad con Él. Un pacto que se establece. La Biblia sí describe la relación que se han establecido entre Dios y los hombres, o entre Dios y un pueblo. Esta relación es presentada mediante un pacto. Un pacto es una relación de común acuerdo, un convenio entre dos o más personas o pueblos. A veces se presentan pactos unilaterales. Este tipo de pacto puede ser impuesto después de algunas conquistas por los vencedores, o puede tratarse más bien de una promesa que alguien se compromete a cumplir. La relación de dos pactos. La historia de Israel gira alrededor de dos pactos que Dios estableció con su pueblo, el pacto abrámico y el pacto mosaico. Hay mucha confusión en cuanto a estos dos pactos y sus relaciones entre sí. Es prácticamente imposible entender el Antiguo Testamento sin comprender el significado de estos dos pactos y la relación que existe entre ambos. El pacto abrámico es de característica unilateral. Se basa en la fe original de Abraham con respecto a la palabra de Dios. No impone ninguna otra condición. Se manifiesta como una promesa de Dios, la promesa que Dios hace a Abraham de que su descendencia sería grande, la promesa de concederle una tierra donde Abraham había de habitar y la promesa de su bendición. Génesis 12 del 1 al 3. Esta promesa es eterna e incondicional. Sin embargo, después de más de 400 años, Dios establece un nuevo pacto bilateral con Moisés. Esto ha confundido a muchos. Este nuevo pacto parece contradecir el pacto de Abraham debido a que presenta ciertas condiciones que Dios exige a fin de bendecir al pueblo de Israel. El apóstol Pablo señaló que es imposible que este pacto contravenga o anule el pacto anterior que Dios contrajo con Abraham. Gálatas 3, 17, 18. El pacto mosaico se presenta inicialmente en Éxodo 19, 24. Se manifiesta el carácter bilateral del pacto. Dios demanda una fe y la obediencia de su pueblo.
A cambio de esta fe y obediencia, Dios promete bendecirles. Esta condición no anula la promesa hecha a Abraham. Israel ya tiene derecho a la herencia de Dios, le prometió la descendencia y la tierra y la bendición. Pero Deuteronomio 28:30 explica que la ley de Moisés describe las condiciones necesarias para gozar de la bendición que Dios les ha prometido. El pacto abrahámico garantiza el cumplimiento de las condiciones que Israel llevará a cabo para poder aprovechar la herencia que ya está a su nombre. A través de la historia de Israel podemos observar cómo estos pactos han sido como base para comprender la obra de Dios de una manera global. Cuando el pueblo de Israel cumple con las condiciones divinas de fe y obediencia absoluta en Jehová, ellos gozan de las bendiciones de Dios. Cuando dejan de confiar en Él y le desobedecen, tienen que padecer amargos sufrimientos. Sin embargo, a pesar de todo, no pierden la herencia, siguen siendo el pueblo escogido por Dios. La promesa sigue en pie. Las implicaciones de la ley. La relación entre los dos pactos y el trasfondo histórico del libro del Éxodo nos ayuda a comprender algunas implicaciones que recibe la ley de Moisés. La Biblia presenta por lo menos 9 de estas implicaciones. Primero, la ley nos salva. Israel ya era un pueblo redimido por la sangre cuando Dios le dio la ley. La ley no anula ni modifica el pacto abrahámico. Gálatas 3, 17, 18. Tercero, la ley provee normas de conducta mediante las cuales el pueblo puede vivir una vida santa. Cuarto, la ley revela la santidad de Dios. Primera de Pedro 1:15. La ley revela el pecado del hombre. Romanos 3, 19, 20. La ley sirve como guía para el que aún no ha llegado a la madurez espiritual. Gálatas 3, 24, 26 y 4 del 1 al 15, del 1 al 5. La ley sirve como base para mantener la comunión con Dios. La ley separa al pueblo de Dios del estilo de vida de las naciones paganas. Noveno, la ley le enseña a Israel cómo adorar a Dios correctamente. A medida que se acerca a estas implicaciones de la ley, podemos reconocer la verdad que Pablo señala, afirmando que la ley era buena. Romanos 7, 12. Aceptando esta ley no fue un error. No obstante, el pueblo se esforzaba por cumplirlas mediante sus propios esfuerzos. Estaban engañados por no conocer su debilidad. Sin embargo, la debilidad de estos hombres no destruye el valor de lo que Dios reveló en su ley. Romanos 7, 13 al 16. La ley sirve para ayudar a cumplir la voluntad de Dios. Razonemos. Revisa la lista de implicaciones de la ley. A la luz de estas verdades, haga una lista de los beneficios que le puede aportar sus enseñanzas. A continuación, medite qué aplicaciones actuales tiene esta ley. La definición de pacto, 19 al 20. La base del pacto, del 19 al 1:6. Después de 3 meses de viajar, Israel llegó a Sinaí, lugar donde Dios les reveló 2 aspectos importantes de su plan para con ellos, la ley y el tabernáculo, 19 al 40. Después de sacar a los israelitas de Egipto y de establecerlo como su pueblo, Dios reveló la base de la conducta que esperaba de ellos, 19 al 24. La base de su conducta es la relación con Dios definida brevemente en la base de los pactos, 19:20. Dios lo llamó a ser su pueblo, les prodigió ciudades y lo atrajo a sí. Por eso ellos deberían responder adecuadamente a su amor, sometiéndose a su autoridad y obedeciendo sus mandamientos. Esta conducta los distinguirá de las demás naciones paganas que los rodeaban, de vivir conforme a la enseñanza y normas de Dios. Él prometió darle a ellos protección y bendecirlo. La respuesta del pacto, 19, 7, 8. Al enterarse de las condiciones básicas que Dios establece para su pueblo, todos ellos la aceptaron, se comprometieron a obedecer sus mandatos. En verdad era una respuesta de corazón, aunque tal vez un poco precipitada. No tenían idea de lo difícil que sería poner en práctica estas instrucciones día tras día. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Medita. ¿Qué hubo de malo en la respuesta de Israel a Dios? ¿Por qué
podían cumplir con lo que decía. ¿Podemos nosotros cumplir con semejante compromiso? ¿Qué debieron haber contestado en ese momento? Se establece el pacto. 19:9-25. Después de enterarse de los elementos básicos del pacto, el pueblo se preparó para una ceremonia de inauguración. Se establece una nueva relación. Esta revelación fue algo serio. Era necesario hacer todo conforme a lo que Dios había ordenado. Solo Él definió las normas aceptables de esta relación en su pueblo. La revelación de la gloria y el poder de Dios fueron temerosos. Les sirvió como recordatorio de la solemnidad del suceso. Asimismo, la ceremonia fue aprovechada para designar a Moisés como mediador entre Dios y su pueblo. Un sumario del pacto 21-17, con el propósito de dejar clara la ley y de hacer fácil el recordatorio. La ley resume en 10 mandamientos fundamentales que su pueblo habría de obedecer. Los mandamientos definen específicamente la relación indicada que debe mantener con él, su Dios. 21:11. En resumen, Dios deben amarle de todo corazón sobre cualquier otro ser o cosa. Deuteronomio 6:5, Mateo 22:35-40. Además, definen su relación con sus semejantes. 20:12-17. Deben amar a su prójimo como a sí mismo. Levítico 19:18. Al considerar los detalles de los 10 mandamientos, es posible recordar tanto que no nos fijamos en el punto principal de los mismos. Lo más importante saber es que Dios merece el primer lugar en nuestra vida. El segundo, debemos tratar a nuestros semejantes de una manera justa. El Señor Jesucristo trató de comunicarse con los líderes del pueblo para que percatasen de que se interpretaba literal y legalistamente no era suficiente. Dios quería un amor sin reserva, una entrega absoluta de corazón. El no entender las implicaciones de esta verdad debemos amar a todos de una manera totalmente justa. Debemos pensar la revelación de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo trató de decirle a los líderes todo esto del pueblo para que se percataran de que se interpretara literal y legalistamente nunca iba a ser suficiente, mi querido hermano. Dios quería un amor sin reserva, una entrega absoluta de corazón. Y al no entender estas implicaciones, ellos siempre le responderán que habían vivido cumpliendo con estos requisitos desde su niñez. Ellos eran legalistas, cumplían todo eso, pero por tristeza y desgracia no amaban al Dios con toda su mente, con todo su cuerpo y con todo su corazón. No te sirve de nada tener los mandamientos de Dios, te sirve más amarlos, porque el mismo amor te lleva a no perder los mandamientos. Razona, revista la lista de los 10 mandamientos de Éxodo 21:17, con los 2 puntos principales en mente. Considere su propia vida. ¿Glorifica a Dios su manera de vivir? Si no es así, ¿qué es lo que le hace falta? ¿Qué cambios debe pedirle a Dios para que obre en su vida? Debes tenerle temor de Dios y al pacto. 20:18-21. La revelación de la gloria de Dios atemorizó al pueblo de Israel. Moisés utiliza esta reacción de temor como base de amonestación para los israelitas. El temor de Jehová debe servirle a las personas para protegerlas del pecado. Un Dios tan grande debe ser tomado siempre en serio. Como Dios o con Dios nunca, mi querido hermano, debes juzgar. La gloria de Dios se manifestó para infundir respeto, para que evitaran el pecado. Ahora medita. ¿Sentimos los cristianos hoy en día el temor de Dios? ¿Qué nos hace falta
para experimentarlo, ¿qué resultados produciría en su propia vida esta clase de respeto a las cosas de Dios, los otros dioses y el pacto? 20 del 22 al 23. La revelación de Dios desde los cielos en forma invisible fue para enseñarle a su pueblo que no deben hacer ídolos para representarle. Dios no es como aquellos dioses de oro y de plata. Esta es la razón por la cual la ley indicaba que se abstuvieran de adorarle a través de imágenes, y como también hoy en día debe ser: no hagáis conmigo dioses. Altar y pacto, 24 al 26. Finalmente Dios estableció las condiciones para la construcción del altar que servirían para adorarle. El altar debería ser sencillo, no un monumento inmenso y llamativo. Su sencillez evitaría la tentación de adorar al mismo altar. El propósito del altar era adorar al gran Dios con quienes habían pactado. Tampoco debería haber nada que distrajera la atención en la adoración de Dios. La atención debería ser dedicada a reconocer la autoridad y la santidad de Dios. Nuevamente notamos que la ley y esta inauguración representa un recordatorio de que Dios es digno de toda la gloria. Solamente Dios es digno de toda la gloria. No lo compares con nadie. Por eso Dios merece todo nuestro amor y toda nuestra adoración. Cuando le damos a Dios el lugar que merece, las demás áreas de nuestra vida se van conformando también en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Medita. Considera la enseñanza que en cuanto a la adoración a Dios se nos presenta en el culto de inauguración de la ley en los capítulos 19 y 20 de Éxodo. A continuación, haz una lista de principios relacionados con la adoración conforme a lo visto en este pasaje. Dios exige que al adorarte toda la atención fuera dirigida hacia Él. Deberías reconocer su grandeza y responder adecuadamente ante la revelación de su gloria. No deberías permitir distracciones que pudieran provocar la pérdida de sentir, como el WhatsApp, sus observaciones en la actualidad, una falta de respeto para con Dios en los cultos de la iglesia. ¿Cuál es la causa? ¿Qué medidas pueden tomarse para proporcionar una adoración adecuada en los cultos de adoración? Vamos a orar, mi querido hermano. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Yo te pido, Dios eterno, en este momento que seas tú, oh Santo Espíritu de Dios, dándonos más discernimiento, Padre Celestial, explicándonos más de tu palabra. Saber, Padre Celestial, la importancia que es cumplir tus mandamientos, pero por sobre todo, amarte de todo corazón, Señor. Amarte con nuestra mente, con nuestra alma, Padre Celestial, y con nuestro corazón. Amarte, Padre Celestial, de todas las formas, y que tú seas lo más importante de nuestra vida. Enséñanos cada día, Padre Celestial, a adorarte. Enséñanos, Padre Celestial, a tener un altar para ti, oh Dios eterno. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muéstrales, Padre Celestial, a cada persona, oh Dios eterno, misericordioso, lo importante que es estar en ti. Espíritu de Dios, Padre Celestial, mi alma te alaba, te glorifica, Padre Celestial, por todo lo que tú haces con nosotros. Yo te pido, Dios eterno, cada día que tu amor y tu presencia se derrame grandemente en cada persona, Padre Celestial, y que cada día les nazca a ellos el deseo de estudiar, Padre Celestial, de aprender tu palabra y de seguirte. Te doy gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre te acompañe y cada día su misericordia sean renovadas. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Un saludo especial para Eliezer en Valledupar. Que Dios lo bendiga y que cada día le dé de su amor, de su presencia y de su misericordia. Dios te bendiga, hermano. Amén y amén.